¿Qué tal, amantes del fitness? Soy Chisco Serra, entrenador personal y coach online. Hoy os traigo un vídeo, es un tema del cual se ha hablado infinitas veces, se ha debatido y al final parece que nunca acaban poniéndose de acuerdo. Entonces, a mí personalmente me gustaría aportar mi visión personal sobre la temática, sobre el debate de la genética. En este caso nos centraremos en la genética en el deporte y especialmente la genética dentro del mundo del fisicoculturismo, dentro del mundo del fitness. Siempre he pensado que en la vida, en el deporte, y eso es algo que he comprobado desde que yo era muy pequeñito y empezaba a practicar deportes, practiqué fútbol, tenis, atletismo, artes marciales, pues siempre en las clases o en los equipos había tres grupos diferenciados. Había un grupo que era muy reducido de los niños o de las personas que sobresalían por encima de los demás, o sea, lo que sería un Rafa Nadal en el mundo del tenis, que desde el primer día que le pones una raqueta en la mano dices, hostia, ¿esto qué es? Luego había un grupo de los que decías, por favor, que su padre venga y se lo lleve porque este niño no vale absolutamente para nada. Por muchas ganas que le ponga, no vale absolutamente para nada. Y luego, en tercer lugar, quedaba el grupo, el más grande, el más voluminoso, que era el grupo de los, voy a utilizar la palabra mediocres, pero no de forma despectiva, sino mediocres cuando me refiero a los que están en medio, los que no son ni unos superfiguras, ni seguramente lo llegarán a ser, ni tampoco son de ese grupo que no sirve absolutamente para nada. Son esos niños o esas personas, porque podríamos generalizarlo, que realmente pues están ahí en medio y que de una forma o de otra podían llegar a lograr algo. Yo personalmente, si os sirve mi ejemplo, siempre me he considerado de ese grupo de medio, pero de ese grupo de medio destacando entre ellos. Es decir, he intentado ser siempre el mejor del montón, vamos a llamarlo de esta manera. En el grupo de los privilegiados nos encontraríamos dentro del mundo del fitness y del fisiculturismo, pues en el caso español hay infinidad, ¿no? Pero bueno, nombres que seguro que no se nos olvidan, un Paco Bautista, un Ángel Calderón, una Laura Rocuda. Y en el mundo de los intermedios, de los mediocres, pues estaríamos un Chisco Serra o mi amigo, y que me permita ponerle el ejemplo, Sergio Dufort. Ambos creo que podemos decir con la boca abierta que partiendo de esa genética mediocre, esa genética media, no mala, sino media, hemos logrado grandes resultados sacando el máximo partido a nuestras potencialidades. Pero bueno, esto no era más que una introducción, porque si nos vamos ya al tema de la genética, lo que quiero hacer mucho hincapié es que dejaros claro, bajo mi punto de vista, que la genética no es una cosa, no es un gen, sino que hay millones de genes que afectan a diferentes facetas y diferentes cosas en la vida deportiva de un atleta. Por ejemplo, en el mundo del fitness podríamos hablar dentro de la genética el tener una buena o mala estructura. Eso sería un don genético, eso es algo con el que naces, la estructura con la que tú naces, tus clavículas, tus formas, etcétera, es algo con lo que naces y que puedes ir desarrollando, pero que por mucho que quieras, por mucho que te esfuerces, no vas a poder cambiar. Lo mismo pasa con las proporciones, que va ligado estructura, proporciones. Cuando vemos a un atleta como por ejemplo nuestro amigo Madelman, pues esa estructura y esas proporciones están prediseñadas desde el día que nació, y eso en ningún modo quita que luego tenga que currárselo tanto o más que los demás, pero esas proporciones están ahí. Haga lo que haga, ese músculo redondo, esa panza plena, esa estructura, esa cintura estrecha, va a estar ahí sí o sí. Pero luego, al margen del músculo y de esas proporciones y de esa estructura, existen muchos otros tipos de genética, como por ejemplo, genética para el entreno. ¿Qué significa? Pues que unos estamos dotados genéticamente para manejar más kilos, menos kilos. Hay gente que el primer día que entra en el gimnasio, ya sin haber tocado una pesa, te hace un press banca con 100 kilos sin pestañear. Y en cambio están
los que son como yo, que el primer día que entró al gimnasio le pusieron la barra de las chicas, porque la barra fija de los chicos, que era de 30 kilos, yo no podía moverla, me tuvieron que poner la barra de 10. Sí, suena ridículo. Nunca he sido un atleta fuerte, nunca lo voy a ser, pero eso tampoco ha quitado que pueda llegar a progresar y a lograr unos objetivos que me he marcado. Entonces, a lo que me refiero, genéticamente no estoy dotado para el entreno, para manejar grandes kilajes, para estar preparado para ello. Ni mis articulaciones, ni mis fibras musculares están dotadas para ello. Luego, relacionado con el entreno, también hablaríamos de la genética para la hipertrofia. Si hubiéramos hablado de que puedes tener una estructura de cintura ancha, de cintura estrecha, de clavículas anchas, de formas, etcétera, y unas proporciones, luego está la capacidad que tiene uno de desarrollarse. Es decir, entran dos chicos el primer día al gimnasio con masa musculares similares, que ninguno de los dos tiene músculo, para entendernos, y que entrenando igual y haciendo lo mismo y comiendo básicamente igual, que a lo mejor comen bocatas los dos porque ni siquiera se cuida la alimentación, ves que uno de ellos progresa el doble o el triple de rápido creando nueva masa muscular. Eso es porque genéticamente sus genes están dotados para la hipertrofia, para crear masa muscular nueva. Y eso es algo que está ahí. Si vosotros sois del grupo que tenéis dificultades para hipertrofiar, para crear masa muscular, lógicamente vais a tardar mucho más en llegar al mismo sitio o quizás, por desgracia, jamás lleguéis. También podríamos hablar de la genética en el metabolismo. Genética para ganar peso, genética para perder peso. Hay personas que genéticamente están dotadas para ganar peso de una forma fácil, entonces se ponen grandes de una forma mucho más sencilla que otras personas. Del mismo modo, hay personas que lo tienen mucho más fácil para perder grasa, para definir. Si bien les cuesta mucho el coger 1 kilo de peso, luego a la hora de definir, simplemente ajustando un poquito las calorías, metiendo 20 minutitos de cardio, pam, 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 y se ponen en forma. Yo, por ejemplo, soy del grupo que me cuesta muchísimo coger 1 kilo, es decir, yo cuando veo a la gente que dice, he cogido 10 kilos, digo, hostia, y pues dime cómo lo haces, porque yo sí puedo coger 10 kilos de grasa, pero coger 10 kilos de masa muscular para mí es una barbaridad, porque genéticamente no estoy dotado para ese crecimiento. En cambio, sí que es cierto que me es relativamente sencillo, evidentemente tengo que cuidarme, si me descuido me pongo gordo, pero me es relativamente sencillo mantener una forma correcta todo el año, y cuando he estado compitiendo me era también relativamente sencillo. Digo lo de relativamente sencillo porque tampoco os creáis que es hacer así y zas, pero sí que haciendo dieta como haría otro, o incluso comiendo más calorías y permitiéndome algún capricho, llegaba a una condición de definición muscular extrema que otra persona intentando hacer lo mismo o esforzándose más jamás llegará. Eso es una dotación genética, o sea, yo no he elegido hacerlo. Evidentemente el conocimiento, el saber manejar las herramientas, todo eso va a ayudar, pero hay algo que está ahí, y es esa predisposición genética que me han dado mis padres o mis antepasados. Luego está la genética de la tolerancia a la comida. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero referirme que, al margen de todos los tipos de genética que estamos hablando, porque muchas veces nos centramos, repito, en la primera de ver a alguien con una masa muscular y unos músculos y digo, ¡wow, qué genética! Vale, pero es que luego hay la genética que comporta la cantidad de comida que podemos tolerar. Hay personas que son capaces de tolerar toneladas de comida y su cuerpo lo absorbe, y eso, lógicamente, va a hacer que muscularmente puedan progresar mucho más. En cambio, hay personas que a la mínima que se pasan de 10 gramos de pollo o de arroz o de avena o de lo que sea, les sienta mal, tienen problemas digestivos, inflamación, entonces les cuesta muchísimo progresar porque no toleran bien la comida, o lo toleran solo durante un espacio de tiempo. Y cuando llevan 3-4 semanas comiendo una cantidad, un superávit calórico para intentar crecer muscularmente, quedan saturados. Entonces, eso también es una predisposición genética. Hay personas que simplemente pueden tragar y su cuerpo lo asimila. Y personas que a la más mínima se quedan, vamos a llamarlo de una forma poco técnica, atrancados
y que no avanzan. Tenemos aquí el famoso ejemplo que siempre nos cuenta en sus historias y en sus vídeos nuestro amigo Paco Bautista, que tiene una tolerancia, o tenía, sobre todo cuando entrenaba de esa forma tan brutal, una tolerancia a la comida acojonante. Era capaz de comerse toneladas de comida, pero el tema no está en comerlas. O sea, no se trata en echarle cojones y tragar, se trata en que esa comida que tú estás ingiriendo, tu cuerpo la absorba. Ya sea porque genéticamente estás dotado para ello, evidentemente ayudará la forma de entrenar, ayudará a muchos factores, pero creedme, si el factor genético no está ahí intrínseco a esa tolerancia, por mucho que entrenéis, por mucho que intentéis hacer, no vais a lograr asimilar ni una cuarta parte de toda esa comida que ingiráis. Y de hecho, como se demostrará, aparte de todos los problemas digestivos que vais a tener, estaréis cagando todo el día. Luego está algo que se habla, últimamente se habla un poquito más, pero antes no se comentaba, y es la genética que tenemos para la tolerancia a los fármacos. Hay personas que tienen una tolerancia muy alta a los fármacos, pueden estar tomando altas cantidades de fármacos durante mucho tiempo y su cuerpo no se resiente, su cuerpo de alguna manera lo aprovecha. Y del mismo modo, hay personas que en cuanto se pasan o tardan o están más semanas de lo habitual tomando esos fármacos, su cuerpo se satura, deja de funcionar, sus hormonas dejan de ponerse en orden. Entonces, claro, ahí nos encontramos con otra problemática. O sea, puedes tener una gran tolerancia a la comida, pero luego tener una baja tolerancia a los fármacos, y al final siempre vamos a estar pecando por un lado o por otro. De hecho, yo me he encontrado personas, clientes o gente conocida que, tomando una cantidad para mí exagerada de fármacos, en plena preparación ha dejado embarazada a su pareja. Y otras personas que simplemente tocando dos cositas pues han quedado con el sistema hormonal muy tocado. Eso además también lo podríamos extrapolar a lo que podríamos decir dentro de lo que es la tolerancia a los fármacos, a la capacidad de enfermar. Hay personas que, en cuanto se pasan un poquito con los fármacos, enferman. Y claro, si tú estás haciendo una preparación y de repente te pones enfermo porque los fármacos te están sentando mal, tienes que cortar y al final se corta tu progreso. Otra persona que tenga una tolerancia alta a los fármacos, al final va a poder pasar años tomando fármacos, años progresando, y no tendrá todos esos efectos secundarios de los cuales tantas veces hemos hablado. Del mismo modo que hablamos de la tolerancia a los fármacos, también podríamos hablar de lo que es la genética para las enfermedades. ¿Qué quiero decir con esto? Pues genéticamente tenemos un sistema inmune y hay personas que tienen un sistema inmune fortísimo, que nunca enferman, y personas que, por desgracia, a la mínima les pasa algo, a la mínima enferman, a la mínima cogen un resfriado, una gripe, un esto, un lo otro. Entonces, vamos a lo mismo. Si tú tienes una estructura cojonuda, tienes una capacidad para ganar masa muscular excelente, tienes unas proporciones preciosas, pero luego tienes un sistema inmune deficitario, ¿lo he dicho bien? Sí, creo que sí, y si no, me corregís. Entonces, todo lo que ganamos por un lado, luego lo perdemos por el otro, porque a la de 3 enfermamos, nos pasamos 2-3 semanas enfermos, o sea, entre que enfermamos y nos recuperamos, perdemos las ganancias y vuelta a empezar. Os voy a poner un ejemplo con una amiga, con una clienta, que por ejemplo, es una chica que tiene, en este caso es una chica, podría ser un chico, tiene muy buenas proporciones. Es cierto que a la mínima que entrena, en 15 días, el cambio que hace es brutal, se pone en forma, se le marcan los abdominales, gana tono en el glúteo, las piernas, o sea, en solo 2 semanas de entreno, su cuerpo cambia una barbaridad, cambia lo que otra chica necesitaría 6 meses, es algo exagerado. Pero por otro lado, ella me decía, es que yo tengo buena genética, y yo un día, ya un poquito mosca, le dije, tu genética es una puta mierda. Y se quedó diciendo, ostras, ¿qué me estás diciendo? Digo, sí, mira, tengo confianza para decírselo. Tu genética es una puta mierda, porque si bien es cierto que respondes bien al entrenamiento, resulta que tu sistema inmune es una mierda, enfermas cada 2x3, cuando no tienes un pito tienes una flauta, siempre te pasa algo, toleras mal la comida, cuando no tienes una intolerancia a la lactosa la tienes al gluten, luego te hacen pruebas y resulta que no tienes intolerancia a nada, y encima tienes un esqueleto de cristal. O sea, es que nada, das 2 pasos, bajas un escalón y te haces un esguince. ¿Qué quiero decir con esto? Que
repitiendo un poquito, yéndome al inicio del vídeo, el tema de la genética no es solo el hablar de los músculos y de las proporciones y de la estructura, sino que la genética abarca muchísimos campos, y si bien podemos estar bien diseñados genéticamente para unas cosas, luego fallamos en otras. En este caso, o en este ejemplo que os pongo, esta chica estaba genéticamente predispuesta para ganar tono, ganar masa muscular y perder grasa de una forma relativamente fácil, pero en cambio su sistema inmunológico era una chapuza, su esqueleto y ligamentos petaban de por todos los lados y siempre tenía problemas, con lo cual al final no avanzábamos porque dábamos un paso adelante, 2 pasos atrás y ahí siempre nos quedábamos y al final os puedo asegurar que esa genética que tenía para una cosa no nos sirve porque no podemos avanzar, porque todo el rato estamos retrocediendo por otras dificultades. Eso me lleva a que me he adelantado y hablar sobre la genética para las lesiones. Estamos en las mismas. Grandes atletas tienen una dotación genética con un buen metabolismo, con una capacidad enorme de ganar masa muscular, quizás con una buena tolerancia a los fármacos, una buena tolerancia a la comida, etcétera, 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 pero siempre están lesionados, siempre tienen problemas y eso les impide sacar rendimiento al entrenamiento. Están 15 días entrenando a tope y luego tienen que estar un mes recuperándose de algún tipo de tendinitis o de roturas o de esto, de lo otro y al final vamos a lo mismo. Para poder lograr avanzar necesitamos que todas las piezas del puzzle encajen y así poder dar pasos hacia adelante. Y para finalizar, último punto, porque se me está haciendo un poquito largo este vídeo, pero bueno, espero que os esté resultando mínimamente interesante y sobre todo que entendáis el concepto de la genética, que es mucho más amplio. Está la genética, la dotación genética en nuestra mente. Voy a explicarme en este apartado. Podemos tener la mejor estructura, las mejores proporciones, la mejor tolerancia para la comida, la mejor capacidad de aumentar de masa muscular. Pero luego, genéticamente, porque eso es algo también genético, yo soy el de en medio de 3 hermanos, hemos recibido la misma educación, hemos vivido en la misma casa y os puedo asegurar que genéticamente nuestros genes a nivel mental están distribuidos de diferente manera. Y si bien alguno de mis hermanos quizás siempre vea el mundo de color negro y siempre se encuentre piedras en el camino y no sea capaz de avanzar, luego, en mi caso concreto, ocurre todo lo contrario, que soy una persona resiliente, una persona con una gran capacidad de superación y a pesar de ser, como os decía al principio, del montón, no de los malos, pero sí del montón, de los de en medio, siempre he sido capaz de superar todos los obstáculos que la vida me ha presentado. Eso es algo genético, yo no lo he trabajado, eso es algo con lo que nací y seguramente ya era así de niño sin yo acordarme y ya de niño era capaz de superar esas cositas. De hecho, yo nací celíaco y fui capaz de superar esa enfermedad a base de, digamos, trabajarlo, pero no porque yo quisiera hacerlo, sino porque genéticamente mi mente me ayudó a superarlo. Entonces, es importante que nuestra mente genéticamente sea la adecuada si queremos triunfar en el deporte, en este caso en el mundo del fisiculturismo y fitness, porque demasiadas veces he visto casos de personas que tenían todas las condiciones aparentemente físicas adecuadas, pero fallaron por no tener genéticamente la capacidad mental y emocional para tirar adelante en los momentos duros. Y os aseguro que en la vida esos momentos llegan antes o después. Así que nada, amigos, os dejo ya con este vídeo. Espero que haya quedado mínimamente claro mi idea de lo que es la genética, que es un concepto muchísimo más amplio a lo que estamos acostumbrados, que tener genética no es el que llega un día al gimnasio y parece que está fuerte sin haber hecho nada, o el que lleva 2 meses y le han crecido los bíceps, que genética es mucho más y que abarca muchísimas más facetas de la vida deportiva de todos nosotros.